Bienvenidos a Ruta del Salida, el canal donde exploramos las historias más impactantes y complejas de América Latina. Soy su anfitrión y hoy les traigo un relato que sacudió al Brasil y al mundo entero. Una operación policial que se convirtió en una de las más letales de la historia reciente de Río de Janeiro, dejando más preguntas que respuestas, más dolor que soluciones. Esta es la historia de la Operación Contención, ocurrida el 28 de octubre de 2025 en los complejos de Peña y Alemão. Prepárense porque lo que están por escuchar no es ficción, es la cruda realidad de la guerra urbana en las favelas cariocas. La madrugada del 28 de octubre de 2025 todavía no había aclarado por completo cuando los primeros movimientos comenzaron a tomar forma en las sombras de Río de Janeiro. En las calles de la ciudad maravillosa, lejos de las miradas curiosas de los turistas que caminan por Copacabana o Ipanema, miles de agentes se preparaban meticulosamente para lo que sería descrito por la prensa internacional como una de las mayores operaciones policiales de la historia reciente de Brasil. El objetivo era claro y ambicioso: los complejos de Peña y Alemão, dos territorios históricamente controlados por el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa del Estado, donde la presencia del Estado siempre había sido disputada palmo a palmo, calle por calle, callejón por callejón, en una guerra silenciosa que lleva décadas desarrollándose en las periferias de la ciudad. El gobierno del estado de Río de Janeiro había prometido públicamente que esta acción sería diferente a todas las anteriores. No sería más una incursión puntual y rápida, uno de esos golpes relámpagos seguidos de una retirada apresurada antes de que la noche cayera. Esta vez, según los portavoces oficiales que hablaron con la prensa en las semanas previas, se trataba del resultado de meses de investigación profunda, de inteligencia acumulada paciente y metódicamente, de preparación táctica exhaustiva. El objetivo declarado era tan ambicioso como delicado: cumplir con cientos de mandatos de prisión previamente autorizados por la justicia, desarticular completamente la estructura de liderazgo de la facción criminal, desmontar la compleja logística que permitía al crimen organizado mantener su férreo control sobre aquellas comunidades densamente pobladas y, finalmente, en las palabras cuidadosamente elegidas de los funcionarios gubernamentales, devolver la paz y la tranquilidad a los miles de moradores que vivían allí. Pero cuando la operación finalmente comenzó con la salida del sol, lo que se desarrolló ante los ojos del mundo fue algo mucho más complejo, más violento y más sangriento de lo que cualquier planificación, por más detallada que fuera, podría haber anticipado o controlado. Aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de los colores del amanecer tropical, cerca de 2.500 policías y agentes de diferentes fuerzas de seguridad entraron simultáneamente en decenas de puntos estratégicos de los dos complejos de favelas. Era un despliegue masivo de recursos humanos y materiales sin precedentes recientes. Había hombres de la policía militar con sus uniformes característicos, detectives de la policía civil, vestidos de civil pero fuertemente armados, y las temidas unidades especiales como el BOPE, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, conocido por su entrenamiento intensivo y sus métodos agresivos. Todos coordinados en una estrategia que los especialistas militares y expertos en seguridad llaman cerco y barrido, o en inglés cordon and sweep. La idea era aparentemente simple en su concepto teórico: cerrar todas las salidas posibles al mismo tiempo, impedir físicamente que los objetivos principales pudieran escapar hacia otras áreas de la ciudad,
cortar las comunicaciones entre las diferentes zonas controladas por la facción criminal para evitar que se organizaran defensas coordinadas y entonces, solo entonces, avanzar de manera sistemática y metódica, arrestando a las liderazas identificadas en los mandatos judiciales y aprehendiendo el armamento pesado que, según la inteligencia policial, estaba almacenado en varios puntos de los complejos. Era esencialmente una táctica militar de asedio aplicada a un territorio urbano densamente poblado por civiles, donde cada callejón estrecho, cada escalera de concreto precaria, cada azotea podría esconder simultáneamente tanto a un criminal fuertemente armado como a una familia completa de trabajadores, despertándose para enfrentar un día más de supervivencia en la periferia. Los primeros disparos resonaron en el aire antes de las 7 de la mañana. El sonido metálico e inconfundible de los rifles de asalto cortó el aire húmedo y denso de la mañana carioca, y en cuestión de minutos, tal vez segundos, los enfrentamientos armados se extendieron por todo el territorio como fuego propagándose por un campo seco en pleno verano. En los callejones estrechos, donde los vehículos blindados apenas conseguían maniobrar, raspando sus costados contra las paredes de las casas construidas con ladrillos sin revocar, los tiroteos se intensificaron rápidamente hasta alcanzar niveles de violencia raramente vistos, incluso en una ciudad acostumbrada a la guerra del narcotráfico. Los criminales, al darse cuenta de que estaban efectivamente cercados y que esta vez no habría escapatoria fácil, respondieron con absolutamente todo el arsenal que tenían disponible. Las barricadas fueron erigidas apresuradamente con neumáticos viejos extraídos de depósitos clandestinos, con madera de construcciones abandonadas, con cualquier objeto pesado que pudiera bloquear el paso y retardar, aunque fuera por minutos, el implacable avance de las fuerzas policiales. Y entonces comenzaron los incendios intencionales. Autobuses del transporte público fueron secuestrados en las vías principales de acceso a las comunidades y quemados en puntos estratégicos cuidadosamente elegidos, transformando las calles arteriales en corredores infernales de humo negro y tóxico que se elevaba hacia el cielo y un calor sofocante que hacía casi imposible respirar. El mensaje enviado por los narcotraficantes era absolutamente claro y directo. Si el Estado realmente quería entrar en su territorio, tendría que pagar un precio extremadamente alto en recursos, en tiempo y posiblemente en vidas humanas. Desde las alturas, los helicópteros de la policía sobrevolaban constantemente las comunidades, sus rotores produciendo un ruido ensordecedor y constante que se mezclaba de manera casi surrealista con los disparos que venían desde abajo, creando una banda sonora apocalíptica que los residentes jamás olvidarían. Los drones modernos equipados con cámaras de alta resolución zumbaban como insectos gigantes y mecánicos, filmando cada movimiento, rastreando patrones de desplazamiento, intentando desesperadamente identificar dónde exactamente se encontraban los objetivos principales de la operación, aquellos líderes criminales cuyos rostros aparecían en los mandatos de captura. Pero la tecnología avanzada no era exclusividad de un solo bando en esta guerra asimétrica. Los relatos posteriores que surgieron en los días siguientes, documentados por periodistas valientes que entraron en las comunidades después del cese al fuego, dieron cuenta de algo que muchos no podían creer inicialmente. Los criminales también estaban usando drones en el combate. Algunos de estos aparatos voladores adaptados ingeniosamente por técnicos clandestinos para transportar pequeños artefactos explosivos improvisados o incluso para lanzar granadas sobre las posiciones policiales.
transformando la guerra urbana tradicional en algo que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción distópica o de algún campo de batalla del Medio Oriente. El cielo sobre Pena y Alemão, en aquel fatídico día de octubre, era territorio en disputa tanto como las calles y los callejones allá abajo, en una guerra tridimensional que involucraba tierra, aire y tecnología de punta. En las áreas de bosque tropical y mata atlántica que rodean naturalmente los morros de Río de Janeiro, otra batalla completamente diferente estaba desarrollándose simultáneamente. Allí, donde el asfalto urbano finalmente da lugar a la vegetación cerrada y espesa y a las trillas angostas, conocidas solamente por aquellos que crecieron explorando aquellas laderas empinadas, grupos numerosos de personas intentaban desesperadamente escapar del cerco policial que se cerraba cada vez más. Fue precisamente en este terreno difícil donde entró en acción lo que algunos agentes policiales experimentados llamaban informalmente el Muro del Bope, una formación táctica especializada, pensada y diseñada justamente para este tipo específico de terreno irregular y desafiante. La idea era relativamente simple, pero extremadamente efectiva cuando se ejecutaba correctamente. Posicionar a decenas de operadores especialmente entrenados en una línea humana casi impenetrable, cerrando físicamente todas las rutas de fuga posibles hacia las áreas boscosas, obligando a quien intentara atravesar esa barrera humana a rendirse pacíficamente o enfrentar el confronto directo y letal. Era esencialmente una cacería humana desarrollándose en medio de la vegetación tropical, donde cada movimiento de los fugitivos tenía que ser calculado con extremo cuidado, donde cada sombra proyectada por los árboles densos podría esconder una amenaza mortal, donde el más mínimo ruido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Dentro de las propias comunidades densamente pobladas, el caos se instaló con una velocidad aterradora. Las escuelas públicas, que normalmente abrían sus puertas temprano para recibir a cientos de niños y adolescentes, cerraron sus portones antes siquiera de abrirlos, enviando mensajes urgentes a los padres para que mantuvieran a sus hijos en casa. El comercio local, que tradicionalmente movimentaba las calles desde las primeras horas del día con vendedores ambulantes, pequeñas tiendas de esquina y mercados informales, permaneció completamente cerrado, con las cortinas metálicas bajadas y candados reforzados. Las familias se encerraron en sus casas precarias, alejándose lo más posible de las ventanas y de las puertas, colocando a los niños pequeños en los rincones más protegidos, en baños sin ventanas o debajo de camas, intentando desesperadamente protegerlos del sonido ensordecedor de los disparos que simplemente no paraba, que continuaba hora tras hora sin tregua. Algunos residentes, impulsados por el pánico o la necesidad urgente, intentaron salir de las comunidades, buscar refugio temporal en casas de familiares en otros barrios, pero rápidamente descubrieron que todas las salidas principales estaban bloqueadas, ya sea por las barricadas en llamas o por los puestos de control policiales que no permitían el paso. Aquellos que necesitaban desesperadamente atención médica, los ancianos con problemas cardíacos, los diabéticos que necesitaban insulina, las mujeres embarazadas, quedaron literalmente prisioneros, sin saber si alguna ambulancia del SAMU conseguiría atravesar la zona de guerra para llegar hasta ellos. La ciudad dentro de la ciudad, aquel ecosistema urbano complejo que funciona con sus propias reglas y ritmos, se transformó en aquel día en una auténtica zona de guerra urbana, donde los moradores comunes, la gente trabajadora que solo quería vivir en paz, eran una vez más
los rehenes involuntarios de un conflicto brutal que ellos nunca eligieron, que les fue impuesto por circunstancias históricas, económicas y sociales que escapaban completamente de su control. Conforme las horas pasaban lentamente bajo el sol implacable de Río, los números comenzaron a aparecer en las pantallas de televisión, en los portales de noticias, en las redes sociales. Primero, los comunicados oficiales del gobierno estatal hablaban cautelosamente de decenas de muertos, sin dar cifras exactas. Después, gradualmente, el número comenzó a subir de manera alarmante. 64 personas muertas declararon las primeras notas oficiales emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro. Era ya un número chocante, uno de los peores balances de una operación policial en años recientes. Pero quienes estaban realmente en el terreno, los periodistas independientes, que arriesgaban sus vidas para documentar lo que estaba ocurriendo, los trabajadores sociales que conversaban directamente con los moradores traumatizados, los activistas de derechos humanos que caminaban entre los escombros y veían con sus propios ojos los cuerpos siendo recolectados, todos ellos sabían instintivamente que aquellos números oficiales simplemente no cuadraban con la realidad brutal que se desplegaba ante ellos. La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, una institución independiente dedicada a proteger los derechos de los más vulnerables, comenzó inmediatamente su propio levantamiento exhaustivo, enviando equipos a las comunidades. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entraron rápidamente en acción, desplegando sus propios observadores. Y los números continuaron creciendo de forma absolutamente aterradora, revelando una discrepancia enorme e inexplicable con las cifras oficiales. Algunos conteos independientes, realizados con metodología rigurosa, llegaron a 120 muertos. Otros hablaban de 132 víctimas fatales. Había cuerpos tendidos en callejones oscuros, donde las ambulancias no podían entrar. Cuerpos en áreas de mata espesa que tomaron días para ser localizados por los equipos de rescate. Cuerpos en morgues clandestinas improvisadas, cuerpos que demoraron semanas para ser formalmente identificados por sus familiares, destrozados por el dolor. La discrepancia gigantesca entre los números presentados por las autoridades gubernamentales y los levantamientos realizados por instituciones independientes se convirtió, por sí sola, en un escándalo mayor dentro del escándalo, levantando preguntas incómodas sobre transparencia, sobre responsabilidad, sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido en aquellas calles. Y entonces surgió la pregunta que nadie en el gobierno quería responder directamente, la pregunta que se volvió central en todo el debate nacional que se desarrolló en las semanas siguientes. ¿Quiénes eran realmente estas personas muertas? ¿Cuántos de ellos eran efectivamente criminales armados, miembros activos y comprobados de la facción del Comando Vermelho que habían resistido violentamente a los policiales y representaban una amenaza real e inmediata? ¿Y cuántos eran simplemente moradores comunes, trabajadores, vendedores ambulantes, jóvenes desempleados que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, que fueron confundidos con criminales en medio del caos y la adrenalina de un tiroteo intenso? ¿Cuántos eran adolescentes que a los ojos de un agente extremadamente tenso y con miedo en medio de un enfrentamiento donde cada segundo cuenta, parecieron representar una amenaza, pero en realidad solo estaban corriendo para protegerse? Los relatos testimoniales que comenzaron a surgir y circular en las redes sociales y en los medios alternativos de comunicación eran absolutamente perturbadores y difíciles de escuchar.
Moradores aterrorizados hablaban con voces temblorosas de cuerpos dejados tirados en lugares públicos durante horas, expuestos al sol tropical, sin que nadie pudiera acercarse para cubrirlos por miedo a los disparos. Hablaban de personas que fueron ejecutadas con tiros en la cabeza después de que ya estaban rendidas, con las manos en alto, suplicando por sus vidas. Hablaban de un uso de fuerza letal que iba muchísimo más allá de lo que cualquier protocolo policial razonable consideraría necesario para neutralizar una amenaza y garantizar la seguridad de los agentes. La Amnistía Internacional emitió un comunicado fuerte pidiendo investigaciones independientes e imparciales. El Senado Federal convocó urgentemente audiencias públicas para escuchar testimonios. El Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno Federal emitió notas oficiales expresando profunda preocupación con los relatos que llegaban desde Río. Pero las respuestas concretas y satisfactorias demoraban en llegar. Las investigaciones prometidas avanzaban con una lentitud frustrante y, mientras tanto, la desconfianza de la población en las instituciones solo crecía exponencialmente. Cuando finalmente el último tiroteo cesó, después de casi 12 horas ininterrumpidas de combate, y el balance completo comenzó a ser contabilizado con más calma en los días posteriores, además de la terrible cifra de muertos, había también los detenidos. Dependiendo de la fuente periodística consultada, de qué órgano oficial emitía el comunicado, los números variaban considerablemente. Algunas fuentes hablaban de 80 personas arrestadas, otras de 90. Algunas llegaban a mencionar más de 100 individuos detenidos y trasladados a diferentes prisiones del Estado. Fueron aprehendidos durante los registros docenas de rifles de asalto de diversos calibres, muchos de ellos de origen extranjero introducidos ilegalmente en el país, pistolas semiautomáticas, ametralladoras ligeras, munición en cantidades verdaderamente industriales que llenaban cajas enteras, granadas de mano de fragmentación, chalecos antibalas de nivel militar, equipos de comunicación encriptada sofisticados y, por supuesto, kilogramos y más kilogramos de drogas diversas, principalmente cocaína y marihuana prensada, todo listo para distribución en la red de tráfico que se extiende por toda la ciudad y más allá. En la narrativa oficial cuidadosamente construida y repetida por los voceros gubernamentales, en las entrevistas concedidas a la prensa nacional e internacional, todos estos números impresionantes de armas y drogas incautadas probaban de manera irrefutable que la operación contención había sido un éxito rotundo y necesario, que la estructura operacional del crimen organizado había sido severamente golpeada, que las rutas de suministro habían sido interrumpidas, que varios líderes importantes estaban ahora tras las rejas y que, en consecuencia directa de todo esto, la ciudad de Río de Janeiro estaba ahora objetivamente más segura para todos sus ciudadanos. Pero en las comunidades de Peña y Alemão, entre aquellos que realmente vivían allí y habían sobrevivido a las 12 horas de terror, el sentimiento colectivo era completamente otro, diametralmente opuesto al discurso oficial. Era miedo profundo y paralizante de que aquello pudiera repetirse en cualquier momento. Era revolta contenida contra un Estado que parecía valorar más la demostración de fuerza que la protección de vidas inocentes. Era luto inconsolable por los hijos, padres, hermanos, vecinos, amigos que nunca más volverían a casa. Era la sensación amarga y desesperanzadora de que, una vez más, la violencia extrema había pasado como un huracán destructivo por encima de sus vidas precarias, dejando un rastro de muertos, heridos, traumas psicológicos profundos, y sin que absolutamente nada fundamental en la estructura del problema
realmente cambiara para mejor. La operación, oficialmente bautizada como contención, levantó inevitablemente cuestiones filosóficas, éticas y prácticas que van mucho más allá de los números fríos de muertos y arrestados. Ella expuso una vez más, de la manera más brutal posible, el dilema central y aparentemente insoluble de la seguridad pública en Río de Janeiro y, por extensión, en todo Brasil. De un lado de esta ecuación imposible existe un Estado que parece creer firmemente, basándose en décadas de doctrina de seguridad pública, que la única forma efectiva y viable de enfrentar al crimen organizado, altamente armado y estructurado, es a través del uso de fuerza abrumadora e innegable, a través de operaciones policiales masivas que movilizan miles de agentes, a través de una presencia ostensiva y militarizada que no negocia, que no cede territorio, que responde a la violencia con violencia superior. Del otro lado de esta ecuación trágica, existen comunidades enteras, compuestas por cientos de miles de personas, que viven literalmente bajo fuego cruzado permanente, atrapadas entre dos fuerzas armadas que las ven apenas como daño colateral aceptable. Comunidades que hace décadas perdieron cualquier confianza en la policía como institución protectora, que enterraron a innumerables hijos, padres, madres, vecinos, en operaciones policiales que prometían traer paz, pero invariablemente entregaban más muerte y más trauma. Y en el medio de esta guerra sin fin, flotando en el aire denso de las favelas cariocas, está la pregunta fundamental que absolutamente nadie con poder de decisión parece querer hacer en voz alta, pero que todos saben en sus corazones que necesita ser respondida con honestidad brutal si alguna vez queremos romper este ciclo infernal. ¿Esto realmente funciona? ¿Estas operaciones policiales masivas y letales realmente desarticulan de forma duradera al crimen organizado o apenas crean más odio, más resentimiento, más desconfianza mutua, más ciclos viciosos de violencia que se perpetúan generación tras generación? Los vehículos blindados que entraron con gran estruendo en Penha y Alemão en aquella mañana soleada de octubre, eventualmente salieron, dejando atrás solamente las marcas de sus orugas en el asfalto. Los helicópteros negros que sobrevolaron amenazadoramente durante horas retornaron a sus bases militares. Los miles de agentes policiales, exhaustos física y emocionalmente, volvieron finalmente a sus casas, a sus familias, intentando procesar lo que habían vivido y hecho. Pero en las comunidades que fueron el escenario de esta guerra urbana, la vida que continuó en los días, semanas y meses siguientes quedó profunda e indeleblemente marcada por el trauma colectivo. Había niños pequeños, algunos con apenas 4 o 5 años de edad, que pasaron 12 horas escuchando disparos ininterrumpidos, escondidos debajo de camas o dentro de armarios, desarrollando terrores nocturnos y síntomas de estrés postraumático que los acompañarían por años. Había madres destrozadas que tuvieron que enterrar a hijos adolescentes, preguntándose eternamente si realmente habían estado involucrados con el crimen o simplemente habían sido confundidos, sin nunca obtener una respuesta definitiva. Había familias trabajadoras que perdieron su única fuente de ingresos porque el pequeño comercio informal que mantenían, aquella tienda de esquina o aquel puesto de verduras, fue completamente destruido en medio del enfrentamiento, quemado o saqueado, sin ninguna perspectiva de compensación o ayuda gubernamental para reconstruir. Y la pregunta existencial, siempre la misma pregunta que resuena en las mentes de todos los moradores de favela en Río de Janeiro: ¿cuándo va a acabar esto?
Cuando finalmente habrá una forma de seguridad pública de presencia estatal que no pase necesariamente por transformar barrios enteros donde viven familias comunes en campos de batalla donde la vida humana parece tener tan poco valor. La repercusión nacional e internacional de la operación Contención fue inmediata, masiva y contundente. Vehículos de prensa del mundo entero, desde la BBC de Londres hasta CNN en Estados Unidos, desde Le Monde en Francia hasta medios latinoamericanos, noticiaron prominentemente lo que había acontecido en las favelas de Río. Los grandes periódicos brasileños como Folha de São Paulo o Globo y Estado de São Paulo dedicaron páginas enteras, reportajes investigativos profundos, editoriales opinando sobre las implicaciones. Organismos internacionales de derechos humanos, con décadas de experiencia monitoreando conflictos armados alrededor del mundo, emitieron comunicados oficiales exigiendo transparencia total en las investigaciones, demandando que se realizaran investigaciones independientes por expertos forenses internacionales, pidiendo responsabilización criminal de aquellos agentes que hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales o usado fuerza excesiva más allá de los protocolos legales. Dentro del propio Brasil, el debate político y social se encendió una vez más con intensidad renovada, dividiendo a la opinión pública. ¿Hay realmente otro camino posible para enfrentar al crimen organizado en Brasil? ¿Es posible, en términos prácticos y no meramente teóricos, combatir efectivamente a facciones criminales fuertemente armadas, con acceso a armas de guerra, sin producir lo que muchos ya no dudan en llamar abiertamente de masacres o chacinas? ¿Es posible devolver la dignidad, la paz verdadera y duradera, y la presencia protectora del Estado a las comunidades de favela sin literalmente pasar por encima de los cuerpos de sus moradores, sin tratarlos como enemigos o daño colateral aceptable en una guerra que parece no tener fin? Las respuestas definitivas y satisfactorias para estas preguntas angustiantes no vinieron en aquel fatídico día 28 de octubre, ni en los días inmediatamente posteriores, cuando el polvo finalmente se asentó y los medios pasaron a cubrir otras noticias. Ni siquiera vinieron en las semanas y meses que siguieron, a pesar de todas las audiencias públicas realizadas, todos los informes de organizaciones de derechos humanos publicados, todos los artículos académicos escritos por especialistas en seguridad pública. Lo que realmente quedó, más allá de los números terribles que helaban la sangre y de las historias individuales de dolor y pérdida que partían el corazón, fue una certeza incómoda y difícil de digerir que todos preferirían negar, pero que se impone como verdad innegable. Mientras la estrategia fundamental de seguridad pública en Brasil continúe siendo basada primariamente en operaciones policiales masivas y altamente militarizadas en áreas civiles densamente pobladas por familias trabajadoras, mientras la vida de los moradores de favela continúe siendo vista consciente o inconscientemente como descartable, menos valiosa o menos importante que la vida de quien vive en los barrios ricos de la zona sur de Río, mientras no haya inversión real, sustancial y sostenida en alternativas que pasen por una presencia permanente y constructiva del Estado en las comunidades, por servicios públicos de calidad como educación, salud, cultura y deporte, por oportunidades reales y concretas de movilidad social y vida digna para los jóvenes que hoy ven en el tráfico de drogas la única salida económica disponible. Esta violencia brutal va a repetirse inexorablemente. Tal vez con otro nombre operacional creado por las relaciones públicas del gobierno, en otra fecha marcada en rojo en el calendario, en otro complejo de favelas de la inmensa periferia carioca.
pero se va a repetir una y otra vez, porque el ciclo vicioso de violencia, pobreza, abandono estatal y criminalidad todavía no ha sido roto, y aparentemente nadie en posiciones de poder real tiene la voluntad política, la visión de largo plazo o el coraje necesario para implementar las transformaciones estructurales profundas que serían necesarias para finalmente quebrarlo sin que más personas, la mayoría de ellas inocentes, mueran en el proceso. La operación Contención se sumó así a una larga lista de operaciones policiales letales en Río de Janeiro, cada una prometiendo ser la solución definitiva, cada una dejando atrás más muertos, más trauma, más desconfianza y las mismas preguntas sin respuesta sobre qué tipo de sociedad queremos construir y cuánto realmente valoramos la vida de todos nuestros ciudadanos, independientemente del código postal donde nacieron. Y así termina este relato sobre la Operación Contención, una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Río de Janeiro. Los números exactos de víctimas aún se debaten. Las investigaciones prometidas continúan lentas y las comunidades de Pena y Alemão siguen intentando reconstruir sus vidas sobre los escombros de aquel día terrible. Esta historia nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero costo de la guerra contra el crimen? ¿Quién realmente paga ese precio? Resgate do delegado da Polícia Civil baleado.